que más al frente porque está muy acá. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a estudiar hoy el tema titulado La pura verdad sobre los muertos. Ya hemos considerado, gracias, ya hemos estado considerando nuestro tema de ayer en la noche, a donde hablamos con respecto al tema del Santo Sábado, ¿verdad? Y ayer estudiamos quién también lo cambió. La Biblia nos dice que Dios desea que nosotros seamos fieles en guardar sus mandamientos. Pero por nosotros mismos no podemos obedecer los mandamientos de Dios porque somos pecadores. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos con su ayuda divina guardar todos los mandamientos de nuestro Dios. Y eso no lo podemos, como lo dije, por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda divina para poder obedecer toda su santa palabra. Eso fue lo que nosotros estudiamos ayer en la noche y también vimos la importancia de guardar el Santo Sábado, porque el sábado está dentro de los 10 mandamientos, a donde Dios desea que su pueblo en esta hora final de la historia de este mundo pueda guardar su Santo Sábado, porque eso está dentro de los 10 mandamientos. Hoy vamos a estudiar este tema que es muy interesante, a donde nos habla dónde están los muertos. ¿Qué nos dice la Biblia? La pura verdad, ¿dónde están los muertos? Y podríamos hacer varias preguntas con respecto en dónde están nuestros muertos. Y podríamos también escuchar diferentes puntos de vista o respuestas debido a las distintas creencias que existen hoy en día con respecto a los muertos. Hay varias creencias, ¿verdad? Y vamos a ver esas creencias de algunas personas que piensan que los muertos están en algún lugar. Pero lo que más nos importa no es lo que piense un ser humano, sino más bien lo que nos interesa es qué dice la palabra de Dios con respecto al estado de los muertos. Amén. Porque si nosotros creemos lo que dice la Biblia, tenemos que aceptarlo, porque es la palabra sagrada de nuestro Dios. Amén. Ahora, nadie ha regresado para decirnos que hay más allá de la muerte. Nadie. Usted puede encontrar en toda la Biblia, y en la misma Biblia nunca te va a decir que una persona nos ha hablado con respecto a qué pasa en el cielo después de la muerte. ¿Ok? Eso está muy claro. El único que la Biblia dice que fue el que murió y que vive por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a verlo rápidamente, lo que nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y 18. Aquí Juan, el revelador, cuando Dios le muestra a Juan lo por venir, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta palabra Hades ha sido interpretada como infierno. Esta palabra Hades ha sido interpretada de esa manera. Y nosotros mañana justamente vamos a ver qué quiere decir la palabra Hades. Que por cierto, me voy a adelantar. La palabra Hades quiere decir lugar donde van los muertos. Eso es la palabra Hades.
No la palabra Hades como en el sentido que hoy en día algunos lo dan como infierno. ¿Ok? Mañana usted, como hoy, algunos han traído algún lápiz, bolígrafo para que pueda escribir esos versículos y nosotros podamos entender con respecto al estado de los muertos. Mañana vamos a ver ese tema muy interesante, si existe el infierno. ¿Ok? Pero la Biblia entonces aquí nos habla con respecto que el único que estuvo muerto y vivió, dice aquí, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Cristo murió y Él mismo resucitó, porque en Él está la vida. Amén. En Él solamente está la vida. Dios es un ser inmortal. Dios es el único. Así que categóricamente aquí tenemos un versículo a donde sí nos habla de un ser que murió, pero también que resucitó, porque solamente tiene Él el poder. Ahora, hay muchas creencias, como lo dije anteriormente, con respecto a este tema de los muertos. Algunas creencias, por ejemplo, piensan que las personas cuando mueren van a un lugar llamado infierno. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas que dicen que cuando una persona muere va al infierno? Y que por allá se está quemando en algún lugar y que está ardiendo. Y dice algunas personas, pórtate bien, porque si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Hay algunas personas que piensan de esa manera, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto al infierno? ¿Existe el infierno o no existe el infierno? Mañana vamos a ver ese tema del infierno, ¿ok? Así que otros piensan que las personas cuando mueren van al cielo. No sé si alguna vez a ti te han dicho, o cuando tú escuchas a alguien, dicen ahí en el velorio, dice, ay, nuestro amigo Juan está en el cielo, este hombre santo de Dios. Ya te siguen hablando con respecto a esa persona, ¿verdad? Pero nadie te va a decir, ay, mi papá está en el infierno, porque ya de muertos todos van al cielo. Nadie se va a atrever a decir, se está quemando en el infierno. Todos van al cielo. Algunas creencias lo piensan de esa manera, ¿verdad? Ahora, el infierno, dice aquí, lugar donde reina la maldad, el cual es el destino de los malos después de la muerte. ¿Ok? Y aquí tengo yo está en el diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo, en la página 249. Nos habla acerca del infierno. ¿Ok? Y para este diccionario de creencias religiosas, dicen que el infierno es un lugar donde reina la maldad. Mire, discierna esto. Lo que nos está diciendo este diccionario, que por cierto aquí está la página, nuevamente lo repito, por si alguno lo quiere luego comprar ese diccionario, si le gustaría ver qué es lo que dice más con respecto a esto. Pero dice entonces que es el lugar donde reina la maldad, el cual es el destino de los malos después de la muerte. Es entonces ahí donde está ese lugar infierno, es a donde va toda la gente mala, y ahí están quemándose por toda la eternidad. Y hay algunos que creen que por toda la eternidad el ser humano se va a quemar. Pero sigue diciendo aquí, el infierno sigue siendo un concepto importante, porque es un lugar donde los malvados pasarán toda la eternidad en las llamas y tormento. ¡Wow! ¿Te imaginas entonces, mientras en el cielo los salvos están, te imaginas tú estar pensando que tu hijo o que tu hija o tu ser amado por toda la eternidad se van a quemar?
y que van a estar siendo atormentados por toda la eternidad, ¿cómo podríamos ver a Dios? Creo que podríamos ver a Dios como un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios de mal corazón, un Dios tirano. Pero la Biblia no nos habla de esto. La Biblia no habla que hay un infierno ahora mismo. Pero vamos a seguir leyendo con respecto a este tema de lo que las creencias creen con respecto a esto. Hay otros que creen que los muertos cuando mueren van a un lugar llamado purgatorio. ¿Usted ha escuchado que algunos creen que cuando uno muere va al purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Dice que el purgatorio es un estado intermedio entre la muerte y la felicidad eterna. En este lugar, las almas consiguen la aptitud para el cielo por medio de sufrimientos expiatorios. Está reservado para las almas penitentes, quienes después de morir de esta vida o de partir de esta vida, se purifican de los pecados veniales y del castigo temporal por sus pecados mortales remitidos. Lo que te quiere dar a entender es que la persona en el más allá puede llegar a tener salvación por las personas que están vivas en esta tierra y que interceden por ellos. Mire esto. Dice entonces, esas almas pueden ser ayudadas en su... Y aquí está, yo me estoy acordando. Dice aquí entonces, esas almas pueden ser ayudadas en su penitencia y sufrimiento por las oraciones de sus hermanos y hermanas en la tierra, mediante obsequios, servicios ofrecidos en la iglesia, misas, oraciones por miembros del sacerdocio. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Así que las personas que van al infierno, según la creencia popular, dice que esas personas pueden ser ayudadas a través de ¿qué? De la iglesia, de misas, de oraciones, de miembros del sacerdocio, de obsequios, porque estas personas en el más allá pueden tener la salvación si se arrepienten. O sea, te está queriendo dar a entender que esas personas tienen vida. Las personas que están en el ¿qué? En el purgatorio. Y esto aquí lo dice en este libro, ¿verdad? Para que usted lo pueda escribir, sacar la foto. Esto es lo que cree la mayoría también de las personas. Otros creen que las personas cuando mueren, y estos son los niños, se van al limbo. Usted ha escuchado en un lugar llamado limbo. Bueno, ¿qué es el limbo? El limbo representa el lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Y a este lugar van los infantes no bautizados y los paganos justos, pero no bautizados, quienes no merecen ni el infierno ni el cielo. Al que deberían de meter ahí sería el papá y a la mamá, ¿verdad? Por no haberlos bautizado. Pero nos está entonces diciendo que este es un lugar intermedio. El limbo es un lugar intermedio. Tanto el infierno como el purgatorio, como el limbo. Recuerde, esto no tiene base bíblica. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y en la Biblia no nos habla que existe un purgatorio o que existe un limbo. Eso no lo enseña la Biblia. Por eso le estoy diciendo que estos son creencias de personas, pero no es bíblico. Hay algunos que veneran a la muerte. Esta es otra creencia. Y hay personas que creen que los muertos tú le puedes
a la Santa Muerte, por cierto, le dicen así, la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. El único santo es solamente ¿quién? Amén. Es solamente Dios. Amén. Por lo tanto, las personas que creen, y por cierto, aquí si ustedes ven, hay velas. Y aquí está la calaca. La flaca le dicen allá en México. La flaca, la calaca. Y aquí está. Y entonces allá hay un lugar en Los Ángeles, California, que hay un templo dedicado especialmente para venerar a la muerte. Pero la muerte, dice la Biblia, que la muerte vino por el pecado. Por el pecado. Así que la muerte es un intruso. Amén. Eso es así. No podemos nosotros venerar a una cosa como la muerte, porque la muerte vino por el enemigo de Dios. Pero algunas personas creen que los muertos están en las tumbas, esperando ese día cuando Cristo venga para que resucite a todos los muertos. Amén. Miren, así que hay distintas creencias. A ver, vamos a hacer un pequeño examen. Yo siempre mis exámenes. Entonces algunos creen que van al infierno, otros creen que van al purgatorio, otros creen que van al limbo, otros adoran a la muerte y otros creen que los muertos están en las tumbas. ¿Cuál de todo esto es la verdad? ¿Dónde están los muertos? ¿Será que están en alguno de esos lugares mencionados? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde están realmente? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Bueno, en el libro de Job, escrito en el año 1500 antes de Cristo, en el año 1500 antes de Cristo, Job declara lo siguiente al hablar acerca de la muerte. Mire lo que nos dice Job. Mas el hombre, y la pregunta que hace Job es muy interesante. Mas el hombre morirá, dice Job, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Esa es la pregunta que hace Job. ¿Qué es lo que vamos nosotros a responder a esta pregunta? Pero Job le está diciendo, y estamos leyendo en el libro de Job 14, versículo 10 al 14. ¿Ok? Así que la primera pregunta que hace Job, ¿dónde están los muertos? Sigue diciendo él, si el hombre muriere, y esta es otra pregunta que hace Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¡Wow! ¡Qué interesante! Y estamos hablando que Job, el libro de Job fue escrito ¿en qué año? Ustedes están prestando atención. 500. ¿Qué año dije? Antes de 500. ¿Eh? 500. ¿En el año qué? Antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. O sea que ya tienen, ahora hagan ustedes las cuentas. Si fue escrito en el año 1500 antes de Cristo, hasta nosotros, pues ¿cuántos años han pasado? A ver, hagan las cuentas y luego ya me dicen ustedes, no, o sea, ese libro es viejísimo. El libro del profeta o del siervo más bien Job. ¿Ok? Así que aquí Job nos hace estas dos preguntas. ¿Dónde están los muertos? Y si los muertos volverán a vivir. Qué interesantes preguntas. La mayoría de las personas creen que el alma es inmortal. Es decir, que cuando uno muere, creen algunos que siguen vivos. Hay personas que dicen, ay, no paso por ese panteón porque si paso por ese panteón me van a jalar las patas. Me van a jalar los pies. Y hay algunos que no les gusta vivir enfrente de un panteón. Porque dicen, si vivo enfrente de un panteón, ¿qué tal si se me aparece un muerto? Y hay algunos que piensan que cuando su ser amado muere, sigue vivo. Y que el alma de la persona sale del cuerpo y tú te puedes comunicar con esa persona ya estando muerta.
¿Será que uno realmente puede comunicarse con una persona después de que ya esté muerta? ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Bueno, en el libro de Romanos 6:23 nos dice, y noten que estamos nosotros viendo distintos libros de la Biblia para que pueda la misma Biblia respondernos a esa pregunta. Amén. Dice aquí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Así que el pecado es un intruso. ¿Cómo es posible que las personas entonces veneren la muerte si es un intruso? ¿Ok? Ahora muy bien, si aquí nos dice la palabra del Señor de que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida, entonces cuando Adán y Eva pecaron, ¿murieron al instante? No. No murieron al instante, pero sí murieron, Después, porque después murieron. Por lo tanto la profecía se cumplió. La paga del pecado es muerte. Sí murieron, se cumplió, pero el regalo de Dios es vida eterna. gloria a Dios. Para poder entonces entender este tema de la muerte, debemos saber primero quién es el creador del hombre, cómo lo hizo, cómo está compuesto el ser humano, para así saber dónde van los muertos cuando mueren. Dice aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías. Noten esta palabra, almas, porque aquí viene un problema muy grave. Todas las almas son mías, como el alma del Padre es mía, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que aquí está la palabra alma. El concepto de la palabra alma ha sido pero muy problemática hoy en día. La palabra alma. Porque algunas personas han traducido que la palabra alma es una parte, una parte separada del cuerpo. ¿Ok? Es una parte separada del cuerpo. O sea, que Dios creó al hombre y Dios le puso una alma, y entonces cuando la persona muere, el alma sale del cuerpo y se va para Dios. Por eso algunos dicen, es que el alma se la llevó Dios. Y por eso algunos creen que cuando uno muere, el alma va al cielo, y si fue malo, el alma va al infierno. Pero ahorita vamos a estudiar esa palabra alma. ¿Qué quiere decir alma? ¿Ok? Así que el Creador creó al hombre, y el mismo hombre lamentablemente crucificó al Señor Jesús. Dios lo creó y el mismo ser humano lo mató. Pero según dice el texto, que todas las almas le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Por qué dice que todas las almas son de Dios? Él las creó. Bueno, porque la misma Biblia nos dice que tanto el alma del Padre como la del Hijo. Noten ahora el significado de la palabra que sigue diciendo aquí en el libro de, en el interlineal, o en el léxico del idioma hebreo. Miren aquí, la palabra alma quiere decir nefesh. Esto es nefesh en el idioma hebreo. Nefesh, esta es la S, esta es la N, esta es la N en hebreo. Interesante, ¿verdad? N.
Esta es la E. Esta es fe. Ne. Y el hebreo se lee de aquí hacia allá. Nosotros leemos de acá para acá. Pero el hebreo es así. Derecha, izquierda. De derecha a izquierda. Entonces aquí se dice nefes. Y nefes, ¿qué quiere decir nefes? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí como está en el idioma inglés, como está en el inglés yo lo voy a traducir. Nefes es vida. Pero algunos han traducido, o esta traducción, porque incluso tiene diferentes significados, la palabra nefesh. Nefesh es vida, nefesh es ser viviente, nefesh es alma viviente, nefesh es, o tiene su significado como alguien mismo. Ni todo lo que significa la palabra nefesh. También significa persona, también significa vida, también significa, ya lo dije, criatura. Wow. Entonces, la palabra que le dan, por lo general, aquí en este texto, en Ezequiel 18:4, la describen como alma, pero realmente la palabra más cercana del idioma hebreo tendría que ser: he aquí que todas las personas son mías, o todas las vidas son mías, o todas las criaturas son mías, no la palabra alma. Porque cuando nosotros creemos que es alma, muchas personas ahí se pierden. Porque piensan que el alma está separada del cuerpo. Y ahorita vamos a ver algunos versículos para que podamos ver que hay Biblias que la traducen de la manera como ahora se las dijo. Miren, por ejemplo en esta. En Ezequiel 18:4, de esta Biblia que se llama Santa Biblia Nueva Versión Internacional, esta Biblia la traduce de esta manera. Miren cómo la traduce. La persona que peque morirá. Sepa que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Estamos hablando de esta versión llamada Nueva Versión Internacional. Esta es una traducción buena. Esta es la traducción correcta. Vidas, no alma. Pero ahora vamos a la Biblia latinoamericana, que por cierto es una Biblia católica. Esta. La mayoría de las personas que son de la denominación popular tiene esta Biblia. Pues esta Biblia, miren cómo lo traduce, cómo lo escribe. Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del Hijo como la del Padre, y el que peca, ese morirá. Así que aquí vemos dos versiones que nos habla que la palabra alma, pues quiere decir que vida. Alma es vida, alma es persona, ser viviente. Pero no la palabra alma la podríamos traducir así en el sentido, porque hay personas que se pueden o se equivocan cuando va en el estado inconsciente de los muertos. Ahorita vamos a ver un poquito más con respecto a esto. Pero noten lo que dice aquí en la Biblia de Jubileo. Hay una versión. Las que yo dije son versiones. La versión internacional, la versión Dios habla hoy, son versiones. Pero esta Biblia de Jubileo, dice así: porque el alma, y noten aquí cómo esta Biblia, Jubileo,
aquí en esta parte dice, porque el alma, y aquí está en paréntesis, ¿verdad? Mire, o la vida. Es decir, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué usted le puede llegar? ¿Cómo usted puede entender esto? La vida está en la sangre. Eso es el alma. La vida. La palabra alma es vida. Y la vida La sangre. está en la sangre. ¿Entendemos eso? La vida está en la sangre. Ese es el alma. Vida. ¿Ok? ¿Entendemos? Y entonces dice, y yo os la he dado para reconciliar vuestras personas. Y miren aquí cómo la traduce. Personas son almas. Porque la vida, porque el alma es la vida. Y las personas. Y la vida está en la sangre. No sé si ustedes están entendiendo todo esto o están confundiendo o lo están confundiendo. Simplemente usted lo único que tiene que saber es que la vida está en la sangre y es un alma. Y la palabra alma es persona. Punto. Una persona. Es una persona. Alma es persona. Ya. Punto. No se enrede. Alma es una persona. Amén. Por ejemplo, cuando estamos nosotros mirando el canal de televisión, allá nos están mirando en Facebook. ¿Alguna vez usted ha escuchado que dicen, estamos en el estadio de aquí de Veja Baja, y el comentarista dice, y aquí hay 400 almas mirando el fútbol? ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Pues el comentarista lo que te está diciendo es, hay 400 personas mirando el fútbol. No son almas desencarnadas. ¿Son qué? Personas. Ya lo podemos entender así, de esta manera. ¿Ok? Noten ahora cómo aquí lo sigue diciendo. Hay personas que piensan que entonces el ser humano tiene una alma separada del cuerpo. Es decir, que cuando uno muere, el alma sale porque ya murió y esta alma se va al cielo. Eso no es así. Porque el ser humano no tiene una alma. El ser humano es una alma. Es persona, una persona, un ser viviente. ¿Ok? Pero esta situación el diablo la ha puesto para poder engañar a los seres humanos, para que nosotros podamos pensar que cuando uno muere, unos se van al cielo y otros se van al infierno, y otros se van al limbo y otros se van al purgatorio. ¿Los seres humanos tienen alma? No. El ser humano es una alma, es una persona. Pregunto, ¿los animales tienen alma? ¿Eh? No, no tiene. ¿Los animales tienen alma? Bueno, tienen vida. Exacto. Ay, el hermano está poniendo atención. Claro. Porque la palabra nefes es que es vida y está traducida de diferentes maneras. Alma, ser viviente, persona, alguien que tiene vida, viviente, ¿verdad? Eso es en el idioma griego. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 16:3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Toda alma viviente murió en el mar. Ahora vamos a ver otras versiones como lo dice. Mire esta versión antigua, Reina Valera antigua. Apocalipsis 16:3 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Aquí nuevamente lo declara toda alma viviente. Ahora vamos a otra. Mira aquí cómo la traduce. Aquí en la Reina Valera 1995. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente.
Porque la palabra alma quiere decir ser viviente. Ajá. Ese es el significado. Animal. Sí. Pues un animal que tiene vida. Y por cierto, la palabra alma también es vida. Vida. Alma es vida. Ajá. Persona. No es en el sentido que uno cuando muere va No. y muere y se le sale el alma. No en ese sentido. Mírenlo cómo lo dice aquí en esta Biblia. Dios habla hoy, citando nuevamente Apocalipsis 16:3. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se convirtió en sangre, como la de hombre asesinado, y murió todo lo que en el mar tenía vida. Wow, qué interesante. Así que en esta traducción, está buena esta traducción. Lo que te quiere dar a entender simplemente es, y murió todo lo que tenía aliento de vida en el mar. Punto. Amén. ¿Ok? Así que los animales tienen alma, sí, porque la palabra alma es Vida. vida. Y lo tengo que estar repitiendo para que ustedes se lo graben, que la palabra alma es vida, ser viviente, Persona. persona, eso es alma. Como lo dije anteriormente, ¿verdad? Hay 400 personas aquí en el estadio de Vega Baja mirando el básquetbol. Personas. Vamos entonces a seguir. Génesis 7:21 nos dice, y murió toda carne, dice aquí en la palabra del Señor, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Así que aquí hace una comparación. Toda carne murió. Tanto animales como hombres. Ser humano. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. Tanto animal como hombre. Que dice entonces todos tenían vida y punto. ¿Ok? Job capítulo 27 versículo 3 nos dice que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, noten aquí nuevamente, hálito de Dios en mis narices, hálito, vida. Vida. Siempre que tenga yo vida, estaré ¿qué? Pues vivo. Diga en mi corazón, en orden, si dice así, como Orden. si en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. ¿Por qué el hombre es semejante a la bestia? ¿En qué sentido somos semejantes a la bestia? ¿Tienen vida? A la vida. La vida. Es simplemente, ¿notaron? Simplemente es leer bien el texto bíblico y hablar con el versículo y agarrar otros textos de la Biblia para que ella misma me explique. La Biblia no se está contradiciendo, la Biblia es la misma. ¿Ya vieron ustedes cómo nosotros vimos la versión esta, la versión a la otra, versión a la otra? Y todos concuerdan. Amén. Porque la palabra alma es vida, ser viviente. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Eso así, amén. ¿El perro tiene respiración? Claro, porque es una vida. ¿Los peces tienen respiración? Claro, porque tienen vidas, tienen una alma y alma es vida. Vida. La hormiga tiene vida. Pues claro, por eso anda viva. Tiene vida, tiene alma y alma es vida. Y entonces sigue diciendo Eclesiastés 3:20, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Amén. Gloria a Dios. Wow. Así que tanto el animal como el ser humano tienen
aliento de vida. Y cuando muere, pues simplemente ya se murió, es todo. La situación es así. Polvo eres y el polvo no. Al polvo eres y polvo te convertirás, dice el texto. Algún día nosotros seremos polvo si Jesús no ha venido. Pero no queremos morirnos, ¿verdad? Queremos estar vivos cuando Jesús venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo Dios creó entonces al ser humano? ¿Cómo Dios lo formó? Y con esto voy a ir terminando para que podamos entonces ir viendo este asunto. ¿Ok? Oye, apenas voy 36 minutos, ¿verdad? Mira lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo Dios creó al humano? Y aquí lo vamos a entender un poquito más con respecto a cómo Dios formó a Adán. Génesis 2:7 nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. ¿Qué quiere decir? Persona viviente. O le dio, sí, persona viviente o, ¿cómo eran las traducciones que les dije? Vida. O alguien viviente, un hombre viviente, una persona viviente. Esas son las traducciones en el idioma hebreo. Así que la palabra alma simplemente es persona viviente. ¿Ok? Entonces, ¿Dios cómo formó a Adán? Dice el texto que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Él hizo entonces barro. Agarró tierra, esa tierra que nosotros aquí tenemos mucha tierra aquí en Puerto Rico. Amén. Y entonces Dios agarró tierra, entonces hizo el lodo, y después hizo ese barro y empezó Dios a formar a Adán. Le puso sus manos, le puso sus pies, le puso todo el cuerpo. Ahora yo te pregunto, ese... ¿Ya está lloviendo? Es que está bueno eso, ¿eh? Gloria a Dios. No que esté lloviendo, sino que tenemos nosotros aquí esto. Así que Dios formó a Adán. La pregunta es, ¿ese barro es Adán? Ese barro que Dios hizo es Adán. No es Adán. Es barro. Claro, porque todavía no tiene vida. Porque no ha soplado. Por lo tanto, ese barro simplemente es barro. Ahora, cuando dice la Biblia, según el texto, dice que entonces Dios sopló en Adán, en la nariz de Adán, aliento de vida, y Adán fue un ser viviente, una persona viviente. Y ya entonces empezó a ¿qué? A caminar. Así que polvo más soplo es aliento de vida, forma una alma viviente, un ser viviente, una persona viviente. Es simplemente vida, punto, se acabó el problema. ¿Ok? Entonces, cuando una persona muere, ¿qué pasa? Va al polvo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Es simplemente lo inverso de todo. Es de tierra a tierra va. El soplo o el aliento va a Dios quien lo dio, porque Dios es el dador de la vida. Y yo le hago una pregunta, ¿y dónde quedó el alma? ¿Dónde quedó el alma? El alma. En la tierra, porque se murió el alma. No. Pues vamos entonces a... ¿Qué le pasó? Voy a decirlo otra vez. Si es polvo más soplo, que es aliento de vida, forma un alma viviente o un ser viviente o una persona viviente. Entonces simplemente cuando uno muere es lo inverso. Es de polvo, de barro, y se va al barro. El soplo, el aliento, la vida que Dios le dio a Adán, ¿a dónde va? A Dios quien lo dio. ¿Y dónde queda el alma?
En la tierra. En la tierra, En la tierra. porque es un ser viviente. Un hombre. Era El El alma deja de ser, en pocas palabras, deja de existir. Punto, se deshace ya. Porque la palabra alma es una persona. Ay, Dios mío. Ya lo repetí, que ya parezco el cassette. La vida se fue. Si la palabra alma simplemente es persona. Entonces, Sí. el alma deja de ser, la persona deja de ser, deja de existir. No se fue ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo. No, no fue a ningún lugar, simplemente dejó de ser. Y ya. O dígame usted que cuando los muertos ahora mismo que están en el panteón están saliendo y están espantando a la gente. No, simplemente murieron y ya. Eso es correcto. Y si usted lee la Biblia, nunca en la Biblia va a decir que los muertos están vivos después cuando mueren. Eso va a ser en la venida de Cristo, que Amén. Dios les dará la Amén. vida. Gloria a Dios. Amén. Eso lo dice Juan capítulo 5. Vamos a leerlo para que puedan ustedes ver que cuando venga Jesús, Él les va a devolver la vida. Pero no ahora mismo están espantando y jalándole la pata a alguien cuando está muerto. Eso no lo enseña la palabra del Señor. En el libro de Juan capítulo 5, vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida, también ha dado al Hijo del Hombre en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. La voz de Dios la van a escuchar. Amén. Y lo que hicieron lo bueno saldrá a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que ¿cuándo es cuando reciben el merecido? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Gloria a No Dios. antes. No. Cuando Cristo venga es cuando Dios ya hace su sentencia. Cristo. Si hiciste lo bueno, vente a la presencia de Dios. Si hiciste lo malo, a la condenación. Pero aquí me está hablando que cuando Cristo venga, se decide este asunto, no antes. Pregunto, ¿ya Cristo vino? No. Entonces, ¿cómo pueden estar en el cielo? ¿Cómo pueden estar en el infierno? ¿Cómo pueden estar en el purgatorio? ¿Cómo pueden estar en el limbo si Cristo no ha venido? ¿Quieren leer otro texto? Vamos al libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, ahí nuevamente nos habla el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo en su capítulo 2 de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Ahí está claro. Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo es cuando se decide quién se salva y quién se pierde. Por lo tanto, nadie está ahora mismo en algún lugar. Todos los que están muertos, ¿dónde están? Descansando. En las tumbas. Sí, no sabe nada. Ahorita lo vamos a ver aquí mismo en la Biblia. Dice entonces, Salmo 104, versículo 29, si escondes tu rostro se aterran, si le quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Ahí está. El ser humano, tan solo cuando Dios le quita el aliento, la vida, la respiración, se murieron. ¿Y a dónde van? Al polvo.
porque somos hechos de polvo y a polvo vamos. Así que cuando uno muere no se lleva los milloncitos que uno tiene, ¿verdad? El dinerito. No se lleva usted ni la joya. Hay gente que se pelea hasta por una herencia, ya se andan matando. Ya se murieron y ahora ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar la herencia? Pues se la quedan los hijos. Ni la gozaron ellos, pero ahí se mataron. Hay que estar contentos por tener vida. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por Gloria. tener la vida. Amén. Ay, Padre Santo, que Dios nos ayude a tener siempre vida, pero una vida que honre y glorifique su nombre. Amén. 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 Una vida que honre el nombre de nuestro Padre. Así que cuando uno muere, simplemente le quita a Dios el hálito, la vida, mueren y van al polvo. Eso está claro, ¿no? Job 7:8 dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. La palabra Seol, ¿qué quiere decir? Sepulcro. Sepulcro. Miren, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al sepulcro. Y esto es así, miren. Así como las nubes se desvanecen y se van, así somos nosotros. Mira, ahorita estamos de pasada en este mundo, hermano. No Somos subimos. tan frágiles. Nos pega un catarro y ya estamos, Ahí. ya pensamos que ya nos vamos a morir. Es la realidad. Nos duele el estómago. ¡Ay! Ay, bendito. Y ay, bendito ese bendito. El ay bendito. Sí. Mire, viene un derrame cerebral y ahí la persona ya se tostó. Ahí está. Viene un cáncer, viene una diabetes, viene una alta presión. Mentira, güey. Somos tan frágiles en este mundo. Por eso necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Para poder entonces vivir por toda la eternidad. Y si morimos, Morimos. algún día sabemos que Jesús nos resucitará. Amén. Pero necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Porque hay personas que dicen: no, yo no necesito aceptar a Jesús como mi Salvador. Ah, pues ya te condenaste. Esto es. Bueno, yo no lo digo, la Biblia lo dice. Esto es. La misma Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será Ese salvo. Mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Así que si tú no te bautizas y si tú no crees, tú estás perdido. Así que estamos nosotros claros que con respecto que los muertos descienden al sepulcro cuando mueren. Dice Job 7:10: no volverá más a su casa ni su lugar le conocerán más. ¡Wow! Miren aquí lo que está diciendo: no volverán más a su casa. El muerto no vuelve a la casa. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona dice que cuando uno muere, dice: ay, se me pareció mi papá? Y hablé, un día una persona me dice: pastor, yo hablé con mi mamá. Digo: ¿cómo que hablaste con tu mamá? Sí, dice, ella murió hace meses atrás y yo la vi y yo estuve platicando con ella. Usted se tiene que rascar la cabeza y decir: ¿será que la mamá habló con la hija? Pues si el mismo texto te está diciendo: no volverán más a su casa, ni su lugar le conocerán más. ¿Está hablando acerca de quién? De los muertos. Los muertos no vuelven a la casa. Si usted se quiere pelear, pues peleese con la Biblia, porque yo no escribí la Biblia. La misma Biblia es clara. Si usted ha creído que los muertos, que usted puede hablar con su ser amado después que haya muerto, déjeme decirle que usted está equivocado. Y esto es un engaño del enemigo. El enemigo quiere hacerle creer que usted se está comunicando con su ser amado muerto, pero no es su ser amado muerto. Ah, entonces tendríamos que preguntarnos: ¿quién entonces está hablando con el difunto? Ah, la trampa del enemigo fue cuando le dijo a Adán, a Eva: si comes de este árbol, no vas a morir.
Los muertos entonces alaban al Señor. Dice Salmo 6:5, en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? En el sepulcro, ¿quién puede alabar a Dios? Pues nadie. Porque ya muerto, ya está muerto la persona. Ya lo vimos. Ni va ni otra vez a su casa. No, ya el muerto ya está. Dicen en México, ya se petateó. La mente queda en blanco. Salmos 38 dice, a ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mis súplicas. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? ¿Notaron aquí ahora lo que dice el salmista? El salmista está diciendo, ¿acaso el polvo te puede alabar? ¿Y quién es el polvo? El ser humano. ¿Quién es el polvo? Pues el polvo somos nosotros. Somos de polvo y a polvo volveremos. Así que es clarito todo. Yo estoy compartiendo versículos bíblicos porque queremos que la misma Biblia nos hable dónde están los muertos. Amén. Y entonces dice, harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Note nuevamente otra pregunta que hace aquí el salmista. ¿Harán maravilla los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Los muertos no pueden alabar al Señor, ya nosotros lo dijimos. Salmo 115, versículo 17 nos dice, los muertos no alaban al Señor. Noten esto, familia. La misma Biblia nos dice que los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros los que tenemos vida. Nosotros alabaremos, bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Así que los muertos no pueden alabar al Señor, solamente los vivos pueden alabar al Señor. Qué bonito es saber que mientras tenemos vida podemos alabar al Señor, pero ya de muertos ya no lo podemos hacer, porque el muerto nada sabe. ¿Y dónde está eso? Ahorita lo vamos a encontrar. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículo 4. Nuevamente, la misma Biblia responde las preguntas. Dice que el espíritu, la vida, cuando exhala, dice, el hombre vuelve a la tierra porque es de tierra y a tierra va. Y en ese mismo día, pues ya sus pensamientos pereció, ya no existe, ya la persona dejó de ser. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su verdad, su odio, su celo pereció y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Ese texto es clarito. El muerto no alaba al Señor, el muerto no puede alabar, el muerto ya no tiene odio, el muerto ya no tiene envidia, el muerto no tiene amor. Ya todo eso pereció, no tiene pensamientos. Así que estamos muy claros que los muertos entonces nada saben. Y termino con este tema de la inmortalidad. La inmortalidad la tendremos cuando Cristo venga. Amén. Algún día resucitarán todos los muertos. Y los muertos cuando resuciten. ¿Algunos de aquí tienen un ser amado muerto? Todos ustedes. Yo tengo a mi padrastro que murió creyendo en Cristo. Y yo sé que algún día también resucitará cuando Jesús venga. Y todos los muertos resucitarán, pero todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador personal, todos los muertos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dentro de los que resuciten para salvación o que resuciten para condenación? Todo eso depende
si hayas tú aceptado a Jesús como tu Salvador personal. Todo eso depende. Tú puedes decir, no, pastor, yo estoy bien, yo no necesito esto. Pero todo depende de tu aceptación o tu rechazo. Habrá una persona aquí que quisiera decirle, Señor, yo quiero aceptarte a ti como mi Salvador personal. Viendo que hay una vida eterna más allá, que hay una oportunidad, hay una oportunidad ahora, porque ya después de muertos ya no se puede hacer nada. Ya después de muerto usted no puede decir, bueno, ya voy a ahora sí aceptar a Jesús. No, ya de muerto ya viene la vida eterna o la condenación. Así de claro. Ahora mismo es cuando tú lo puedes aceptar y decirle, Señor, ayúdame a poder aceptarte a ti, y ayúdame, Señor, a preparar mi corazón para que cuando tú vengas yo pueda salvar. Amén. Habrá una persona aquí que quisiera decir, yo, Señor, yo quiero prepararme. Yo quiero, Señor, que cuando tú vengas, si es que yo paso al descanso, pueda yo, Señor, resucitar para recibir mi heredad. ¿Habrá una persona aquí? Levanta tu mano. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa preparación para pedirle al Señor que lo ayude a estar de pie cuando Jesús venga. Amén. Amén. Pero aquí habrá una persona que quizás no ha aceptado a Jesús. Y aceptar a Jesús es tomar la decisión de bautismo. Porque cuando una persona se bautiza, está diciéndole a Cristo, renuncio al mundo y sus deseos pecaminosos y quiero caminar contigo. El bautismo es para limpiar su vida de pecado. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que uno de los requisitos que uno tiene que hacer es bautizarse. Amén. Y quizás Dios te ha llamado por muchos años, mucho tiempo, mes tras mes, y nunca has tomado esa decisión de ser bautizado. Déjame decirte que no puedes estar perdiendo el tiempo. Necesitas tomar la decisión de aceptar a Jesús, ser bautizado, porque así lo dice la palabra del Señor. Habrá una persona aquí que no ha sido bautizada y que le quisiera decirle, Señor, ayúdame a tomar esa decisión de bautizarme porque yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Habrá una persona aquí que quisiera decirle eso al Señor. No le digas no, porque Jesús viene pronto. Gracias. Amén. No deje que el enemigo te pueda poner tu corazón más pedregoso. Dice la Biblia que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, voy a entrar. Necesitas abrir la puerta de tu corazón para hacer eso. Amén. Amén. Habrá una persona aquí que quisiera decirle, yo, Señor, yo quiero abrir mi corazón. Ayúdame, Señor, a aceptarte, porque yo si muero, yo tengo fe que tú me levantarás en ese día. Amén. ¿Habrá una persona aquí o allá? Aquellos que nos escuchan a través del Facebook, si no has tomado esa decisión de acercarte al Señor, toma la decisión, porque Jesús te está esperando. Vamos a orar y le vamos a pedir esto al Señor. ¿Te gustaría ponerte de pie y decirle sí, Señor? Vamos a orar. Vamos a pedirle esto a nuestro Dios, que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca, que Él pueda ayudarnos para estar de pie para ese día final. Amén. Sabiendo esta bendita verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor. Amén. Porque este libro es maravilloso. Sí, Señor, gracias. Este libro, Señor, nos habla de tu verdad. Amén. Y hoy hemos conocido, Señor, que los muertos no van a ningún lugar, sino los muertos están en las tumbas esperando ese día, cuando tú regreses y vuelvas, oh Señor, a darle la vida a todos aquellos que creyeron en ti. Amén. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar para ese día final. Y si nos toca pasar al descanso, oh Señor, levántanos para poder recibir nuestra heredad. Amén. Bendice a nuestra comunidad que nos escucha. Señor, bendice esto, Que Señor. hemos, Señor, venido con ese propósito, presentar la verdad de tu palabra. Padre, Toca sus corazones, Señor. Amén. Amén. Ablándale sus corazones, Señor, para que puedan atender a tu voz. Amén.
Porque esta es tu verdad de tu palabra. No es la voz de un hombre, es la voz de Dios hablándonos a Amén. través de este santo libro inspirado. En él nos lleva a la verdad Gloria a tu nombre. en Cristo. Oh Señor, gracias por todo. Danos tu bendición y te pedimos que aquellos que están en el valle de la decisión, que tomen la decisión pronto de ser bautizados, aceptarte como su Salvador y dueño de su vida, porque tú, Señor, estás cerca. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos entonces.